Sonia Morales era una niña de barrio en Barrancabermeja que quería ser cantante famosa. Tenía 11 años cuando su sueño se lo tragó la selva y la fuerza de las FARC la arrancó en su casa y la reclutó para sus filas guerrilleras. No solo aprendió a disparar y a caminar con un par de botas enormes de caucho, también conoció el dolor. Dice que la violaron sin cesar más de 50 veces y quiere que todo el mundo lo sepa. Y por eso hoy nos viene a contar su historia en las filas de las FARC. Buen día, Sonia. Es un gusto tenerte aquí hoy. Comienza contándonos cómo terminaste perteneciendo a las FARC. Buenos días a todos. Gracias por invitarme. Es un gusto para mí estar hoy aquí contando mi historia. Bueno, tenía 11 años cuando todo comenzó. Sucedió en Barrancabermeja. Allí habían enfrentamientos todo el tiempo entre grupos armados, el EPL, el ELN, las FARC. Y allí pues hacían reclutamientos masivos. Eran más o menos las 8 de la noche. Yo estaba comprando en la tienda de mi barrio lo que iba a hacer para mi desayuno. Mi casa quedaba más o menos a una cuadra y saliendo de la tienda me cogieron y me metieron a un camión que estaba parqueado a pocos metros. Pero no era solo yo, eran más o menos 50 niños que estaban en la misma situación dentro de ese camión. Sin saber pues qué nos depararía, sin saber que me iban a cambiar una muñeca por un fusil y un parque por un campo de batalla. Luego de eso nos llevaron a una casa y nos dijeron que no podíamos hablar ni llorar, ni absolutamente nada, o si no nos iban a golpear o nos iban a matar. Y en las horas de la madrugada nos llevaron en canoas donde estaba el campamento. Yo pertenecía al bloque del Magdalena Medio. ¿Cómo fue la llegada a ese campamento? ¿Cómo fueron los primeros días en las FARC? ¿Qué los pusieron a hacer? Bueno, pues llegamos a un campamento que se llama la José Romaña Camacho, que es pues la escuela básica ahí de los guerrilleros en el Magdalena. Y lo primero que veo es un niño que nos da la bienvenida, eso sí, con un fusil mucho más grande que él, diciendo bienvenidos a las FARC. Luego empezaron a hacernos, pues decían ellos que todo el tema de adoctrinamiento político y militar. Haciendo la cuenta éramos como 360, 380 niños ahí metidos. Y edades entre 9 y 16 años, póngale. Después nos metieron a unos salones a explicarnos el tema del reglamento, nos explicaron la misión y el objetivo. Y decían que las FARC estaba para conquistar el poder político, para gobernar a Colombia con el pueblo, pero eso sí en beneficio de sus intereses de clase. Y algo que también repetían mucho era que todo eso venía acompañado de ideales marxistas y lenistas. Además de todo eso, también nos entrenaban militarmente. Y para mí eso fue lo más duro, porque muchos niños y yo no estábamos ni acostumbrados ni enseñados a esa clase de entrenamientos. Nuestro primer contexto de socialización fue nuestra familia. Y después de que entramos a las FARC, influyeron tanto que hasta nos forjaron una nueva identidad, una nueva manera de pensar, y por lo menos nos metían su pensamiento político hasta por los ojos. Nos hacían creer que la organización era la salvadora del pueblo. De hecho, hasta nos borraron nuestros nombres. A mí por lo menos me llamaban Selena. Y lo primero que nos dijeron los guerrilleros fue que desde el puesto de guardia hacia atrás no podíamos pasar porque nos iban a matar. Y muchos niños llenos de miedo intentaron volarse
y por eso los fusilaron. Otros, por el solo hecho de llorar, los golpeaban. Sonia, todos los que estaban allí en el campamento llegaban por reclutamiento forzado o qué otras formas existían para pertenecer a las filas de las FARC. No, pues muchos niños sí eran reclutados y se los llevaban forzados, obligados a ser parte de la organización. Entraban a las escuelas de las veredas y se los llevaban a los menores de edad, los maltrataban y de hecho a muchos les mataron a la familia. También tuve a otros compañeros que llegaron engañados. Les decían que en la guerrilla se les iba a pagar por supuestamente defender el interés del pueblo y que si querían irse después pues no había problema. Otros estaban allí por su propia voluntad, porque pues crecían en pueblos donde estaba tan contaminado por estos grupos que pensaban que ese era pues eh, el mejor futuro para ellos y pues terminaban compartiendo ideologías eh, y hasta creyendo que esa política que ellos impartían estaba bien. También pues vi mucho que algunos de los miembros de la FARC tomaban a sus comandantes como un role model. Sentían admiración por esos líderes guerrilleros y creo yo que eso se daba porque desde muy pequeños crecían en esta organización y se criaban con esa idea de ese modelo a seguir. Ahora hablemos un poco de ese entrenamiento, de ese adoctrinamiento que les daban en la guerrilla. ¿Cómo era? Pues eso nos ponían a correr descalzos, en licras, nos tocaba arrastrarnos, se nos pelaban las piernas, el estómago, los brazos, nos tocaba sudar con hambre y con sed. Y cuando alguno se cansaba o hacía gestos de sufrimiento, nos restregaban las botas de ellos en la cara contra el piso y nos decían gritando que estaban entrenando hombres para una guerra y no monjas para un convento. Y cuando estábamos en combate nos hacían comer la pólvora de los fusiles disque para darnos más valentía. También, pues como le comentaba antes, nos llevaban a escuelas y nos enseñaban eh, más que todo ideologías de izquierda y nos decían mucho que el objetivo principal era tomarnos el poder de Colombia. Pero me gustaría recalcar algo y es que una cosa es la fachada que tenemos o que se tiene desde afuera y otra muy distinta a la que se tiene dentro de la organización. Nadie sabe lo que es vivir un día dentro de las FARC. Mucha gente piensa que las FARC es como el Robin Hood, el que le quitaba al rico para darle al pobre. Pero muchas historias como la mía se están dando a conocer para precisamente quitar el velo de esa idea de salvadores. También se nos prohibía totalmente tener contacto con alguno de nuestros familiares y cualquier intento de fuga pues se consideraba como traición a la organización y la pena era el fusilamiento. Se prohibían también los embarazos, aunque la mayoría de ellos eran producto de las violaciones que hacían nuestros comandantes. Por ese motivo, pues mandaban traer a todas las embarazadas y en el campamento les practicaban pues el aborto. Cogían esos ganchos de alambre y se los metían para sacarles el bebé. Sonia, tengo entendido que existe un reglamento de las FARC en donde se encuentra totalmente prohibido las agresiones o violaciones sexuales, los abortos. Pero realmente, ¿qué pasaba dentro de los campamentos? Quiero empezar contando mi experiencia. 15 días después de que me llevaron a la organización,
empezaron los abusos sexuales. Estábamos en el campamento y algunos combatientes empezaron a seleccionar los niños y las niñas. Lastimosamente yo fui una de ellas. Y en un cambuche me cometen el primer abuso. Me violaron sexualmente desde los 11 hasta los 22 años. Más o menos unas 50 o 60 veces. Yo solo empezaba a llamar a mi mamá. Y lo único que anhelaba era estar con ella. Pero ya después uno se da cuenta de que no está. Y eso es lo más duro. No tener un hombro en que llorar. No tenerla cerca. Por ese motivo, muchas mujeres como yo quedaban embarazadas. Yo tuve 2 hijos, producto de una violación. Y había campamentos donde realizaban más de 100 abortos. Todos ordenados por el secretariado y su Estado Mayor Central. Todo se mueve con las órdenes de ellos. De hecho, después de que me vine a enterar de que los abusos y violaciones no estaban dentro del reglamento, decidí informarlo con varias compañeras guerrilleras en una asamblea general de guerrilleros que es como una de las instancias superiores en que uno puede llegar a informar esa clase de atrocidades. Pero cuando tuvimos el valor de informarlo con la guerrillerada, todos los presentes se burlaron de nosotras. Fuera de eso, cuando se terminó la asamblea, nos llamaron a mis compañeras y a mí y nos pusieron a bailar con el tipo que nos violó como un modo de subsanación del problema. Ahora quiero que nos cuentes cómo lograste escapar de ese campamento. A los 22 años, otro comandante intentó violarme y con el entrenamiento y la capacidad militar que yo tenía dije no más. Le disparé en la pierna y sabiendo que afuera me estaban esperando para matarme, porque eso en la organización es considerado como pena para fusilamiento, decidí armarme de valentía y escaparme. Los primeros 5 metros me caía del miedo. Me dispararon 2 veces. Uno me pegó en la pierna y el otro en la mano. Y al tercer día, que fue el día que salimos, estábamos cruzando una zona que le pertenecía al Frente 24 de las FARC, que es el último terreno para coronar los anillos de seguridad de las FARC. Cuando en un momento veo que empiezan a venirse y nos volvimos a encender a plomo, pero no me rendí. Y luego salí a buscar la orilla del río con la esperanza de encontrarme a alguien o pedirle ayuda. Pero cuando llegué, me invadió la sorpresa, porque iba pasando una lancha con un paramilitar que nosotros habíamos retenido en el pasado, pero que gracias a Dios yo dejé escapar. Entonces me dijo que me ayudaba, que no me preocupara, que hoy por mí y mañana por ti. Entonces me monté en la lancha y me acerqué a Barrancabermeja. Él tenía un celular y lo primero que hice fue pedirle un minuto y llamé al único número que nunca se me había olvidado, que fue el de mi tía. ¿Hay algo que le quieras decir a Colombia en estos momentos? Reclamo justicia. Quiero la verdad absoluta y que las FARC sean capaces de contarle al mundo lo que realmente pasa dentro de la organización. En estos momentos ya me encuentro con mi familia, pero esta guerra me ha dejado muchas secuelas. No puedo dormir sola.
Tengo pesadillas constantemente. Me levanto todos los días con miedo. Recibo muchas amenazas de una guerra y de una organización de la que yo no escogí ser parte. Nuestros cuerpos van a hablar cuando nos revisen, cuando nos miren, cuando vean las cicatrices que nos ha dejado esta guerra. Sonia no va a parar. Ya puso la cara y más de 200 mujeres que han sido guerrilleras se han ido agrupando en torno a ella. Con sus manos pequeñas y sus uñas cortas, tiene afilado un discurso, un relato agudo y escalofriante de los abusos repetidos en medio de un conflicto que duró más de 50 años y que se llevó y arrastró con la inocencia de miles de niños que merecían una vida llena de fantasías y no una historia llena de miedo y terror. La Fundación Rosa Blanca está documentando la historia de Sonia y de otras 215 mujeres exguerrilleras de las FARC para llevarlos a la Corte Penal Internacional porque será la Justicia Especial para la Paz, la Corte y la Fiscalía quienes deberán asegurarse de que en Colombia haya justicia. La apuesta a la paz está en los tribunales. Para finalizar, queremos dejar una reflexión. Usted colombiano o colombiana que nos está escuchando, no se permita a usted ni a más gente ser indiferente ante esta guerra. Porque este tipo de forma de socialización en la cual están cayendo nuestros niños y jóvenes no debería ser una opción, aun cuando para algunos la decisión sea voluntaria, porque dentro de su comunidad no hay más que ver que solo estos grupos armados, y por esto terminan socializándose de manera informal y cayendo en esta terrible decisión de pertenecer a ella. Ni tampoco para todos aquellos que son tomados por la fuerza para ser educados y adoctrinados de manera formal por estos grupos. Muchas gracias, queridos oyentes, por escucharnos el día de hoy. Nos veremos en un próximo capítulo.